Hola, hola, mi gente guapa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y súper emocionados porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y que, bueno, ha dado mucho de qué hablar últimamente. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a este tu canal donde desmenuzamos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, de la vida de nuestras estrellas favoritas. Así que si te gusta estar al día con todo lo que pasa con Hande Erçel, Kerem Bürsin y compañía, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ti. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel. Y no solo de ella, sino de ese fantasma del pasado que parece que sigue rondando su presente, Kerem Bürsin. Sí, lo sé, aún hay esperanza para muchos de ustedes. Pero ¿qué tan real es esta esperanza? ¿Hay fuego donde hubo cenizas? ¿O simplemente son nuestros corazones chippers los que se niegan a aceptar que esta historia llegó a su fin? Pues agárrense porque hoy vamos a analizarlo todo, desde las declaraciones más recientes, hasta los rumores más escandalosos y por supuesto, vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente siente Hande hoy en día. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue una de esas que nos robó el corazón a todos. Desde que los vimos juntos en Senkalkap, la química era innegable. Y no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la que todos queríamos imitar. Sus fotos juntos eran pura miel, sus miradas cómplices nos hacían suspirar y, bueno, la verdad es que vivíamos un cuento de hadas a través de ellos. Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue como un balde de agua fría para todos sus fans. Nadie se lo esperaba, nadie lo entendía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Que si celos profesionales, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. La verdad es que nunca supimos la verdadera razón, y probablemente nunca la sepamos. Lo único que sabíamos era que Hande y Kerem, la pareja perfecta, ya no estaban juntos. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas. Kerem se enfocó en su carrera internacional, viajando por el mundo y trabajando en nuevos proyectos. Hande, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el fantasma de Kerem siempre ha estado presente en la vida de Hande. Los fans no se olvidan de ellos, los medios siguen preguntando por él y, bueno, la verdad es que es difícil ignorar una relación que fue tan mediática y que significó tanto para tanta gente. Y es aquí donde entramos en materia. ¿Qué siente Hande hoy en día por Kerem? ¿Aún queda algo de ese amor que nos enamoró a todos? Pues, como les dije al principio, esto es lo que vamos a intentar descifrar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Hande es una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y cuando lo hace, es muy cuidadosa con sus palabras. Así que intentar adivinar lo que siente basándonos en sus declaraciones públicas es una tarea bastante complicada. Sin embargo, hay pequeños detalles, pequeñas señales que pueden darnos una pista. Por ejemplo, hace poco Hande dio una entrevista donde le preguntaron directamente por Kerem. Ella, con una sonrisa tímida, respondió que guardaba muy buenos recuerdos de él y que le deseaba lo mejor en su carrera. Una respuesta muy diplomática, sí, pero que también deja entrever que no hay resentimiento ni rencor entre ellos. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cordial. Se siguen en redes sociales, se dan likes a sus publicaciones y, según algunos rumores, incluso se han visto en privado en alguna ocasión. Esto no quiere decir que vayan a volver, pero sí demuestra que hay un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Ahora bien, dejando a un lado las declaraciones y los rumores, vamos a analizar un poco el lenguaje corporal de Hande. Como saben, el lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras dicen. Y si observamos las últimas apariciones públicas de Hande, podemos notar que, cuando le preguntan por Kerem, su rostro se ilumina, sus ojos brillan y su sonrisa se vuelve más sincera. Son pequeños gestos, sí, pero que pueden indicar que aún hay sentimientos presentes. Pero ojo, esto no quiere decir que Hande siga enamorada de Kerem. Puede que simplemente sienta cariño y nostalgia por una etapa de su vida que fue muy importante para ella.
Al final, todos guardamos buenos recuerdos de nuestras exparejas, aunque ya no estemos enamorados de ellas. Además, hay que tener en cuenta que Ande está en una nueva relación con Akan Sabank. Y por lo que hemos visto, están muy enamorados y felices juntos. Así que es poco probable que Ande esté pensando en volver con Kerem. Entonces, ¿qué es lo que realmente siente Ande por Kerem? Pues probablemente una mezcla de cariño, nostalgia y respeto. Una mezcla de sentimientos que es normal después de una relación que fue tan intensa y significativa. Pero como siempre les digo, esto es solo mi opinión. Al final, solo Ande sabe lo que realmente siente. Y aunque nos encantaría que volvieran a estar juntos, tenemos que respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a aclarar un poco sus dudas sobre la relación entre Ande y Kerem. Recuerden que esto es solo una interpretación y que la verdad absoluta solo la tienen ellos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por el apoyo que le dan al canal. Significa mucho para mí. Y por supuesto quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que ya es hora de pasar página? Quiero saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. No se lo pierdan. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen que la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en esta novela turca que parece no tener fin. Porque la verdad, mis chismosos favoritos, es que la historia de Ande y Kerem no es solo una historia de amor, es un fenómeno cultural. Su relación, desde el inicio, estuvo catapultada por el fervor de sus fans, creando una legión de anchors-shippers que no se rinden ante nada. Recuerdo como si fuera ayer el boom de Senkalkapm. La serie se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La gente se enganchó con la trama, sí, pero sobre todo, se enganchó con la química palpable entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Ande y Kerem. Los foros online se inundaron de comentarios, análisis de cada mirada, cada gesto, cada palabra. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, con miles y miles de seguidores. Era una locura colectiva, una fiebre anker que parecía imparable. Y claro, cuando se hizo pública su relación en la vida real, el fandom estalló de alegría. Se hizo realidad el sueño de todos. Eda y Serkan eran reales, eran Ande y Kerem, y estaban juntos, enamorados, felices. Los paparazzi no les daban tregua, cada foto de ellos se convertía en noticia, cada entrevista era analizada al detalle. Su relación era pública, era un espectáculo en sí misma, y nosotros, los espectadores, estábamos fascinados. Pero esa misma exposición mediática, esa presión constante, puede haber sido uno de los factores que contribuyó a su ruptura. Imaginen tener que vivir su relación bajo el escrutinio constante de millones de personas, tener que lidiar con los rumores, las especulaciones, las críticas. No es fácil, para nadie. Y quizás Ande y Kerem no pudieron soportar esa presión, o quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Lo cierto es que, como les decía al principio, las razones exactas de su ruptura son un misterio. Y quizás es mejor que siga siendo así. Porque al final es su vida privada, y tienen derecho a mantenerla en privado. Pero volviendo al tema principal, ¿qué siente Ande ahora? Es una pregunta que nos hacemos todos. Y es difícil responderla porque, como hemos dicho, ella es muy reservada. Pero podemos intentar analizarlo desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista profesional, Ande ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil. Ha participado en diferentes proyectos después de Senkalkapm, demostrando que no depende de Kerem para tener éxito. Se ha reinventado, ha explorado nuevos personajes, y ha demostrado que tiene un futuro brillante por delante. Desde el punto de vista personal, su relación con Akan Sabank parece ir viento en popa. Se les ve felices, enamorados, disfrutando de su tiempo juntos. Han viajado juntos, han asistido a eventos públicos, y se han mostrado muy cariñosos el uno con el otro. Esto podría indicar que Ande ha pasado página, que ha encontrado la felicidad en otra persona. Pero por otro lado,
no podemos ignorar el hecho de que Kerem siempre será una parte importante de su vida. Fue su compañero de trabajo, su pareja, su amigo. Compartieron momentos inolvidables, vivieron experiencias únicas, y crearon un vínculo que será difícil de romper. Es posible que Hande sienta cariño y respeto por Kerem, que guarde buenos recuerdos de su relación, pero que ya no esté enamorada de él. Es posible que simplemente haya aceptado que su historia llegó a su fin, y que está lista para seguir adelante. Pero, como les dije antes, solo Hande sabe la verdad. Y quizás nunca la sepamos nosotros. Pero podemos seguir especulando, analizando, y soñando con una posible reconciliación. Al final, somos shippers y la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de rumores, hay que reconocer que la prensa turca es experta en crear historias donde no las hay. Cada vez que Hande y Kerem coinciden en algún evento público, se desatan las especulaciones. Que si se miraron, que si se sonrieron, que si hablaron en secreto. Todo es motivo para creer que hay una reconciliación en puerta. Pero seamos realistas, la mayoría de estos rumores son infundados. Los medios de comunicación necesitan generar noticias, y la historia de Hande y Kerem siempre vende. Así que hay que tomarse estas informaciones con pinzas, y no creer todo lo que leemos. En conclusión, la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un enigma. Hay indicios que apuntan a que han seguido adelante con sus vidas, pero también hay pequeños gestos que nos hacen pensar que aún queda algo entre ellos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y mientras tanto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, y respetando sus decisiones personales. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación entre Hande y Kerem. Recuerden que todo esto es solo una interpretación, y que la verdad absoluta solo la tienen ellos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué creen? ¿Volverán a estar juntos? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y como siempre les pido que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro pecado, pero el entretenimiento es nuestra redención. Hasta la próxima.